Grabación de la clase y vamos a dar inicio a la primera clase del último módulo, como puedes ver ahí. Entonces, para el día de hoy estamos iniciando el módulo de procesos industriales. Considero es de los módulos más bonitos que tiene el programa. Me gusta mucho impartirlo y sé que a los estudiantes también como que se les facilita más. Es un módulo teórico, podríamos decir, e incluso la clase del día de hoy es súper linda porque lo que vamos a aprender son como esos últimos conceptitos que nos faltaban por ahí para ya poder ir con todo el mundo laboral. Entonces, hoy es una clase a base de conceptos, conceptos bastante rápidos, bastante interesantes, y como normalmente todas las primeras clases son rapiditas, pues hoy no es la excepción, ¿ok? Entonces, cualquier duda, consulta, pregunta, comentario que tengas, ya sabes que es súper bienvenido y ahí nada más me avisas. Entonces, vamos a iniciar con lo que vienen siendo fundamentos de procesos, ¿ok? Como decía, todos esos conceptos básicos que nos van a ayudar a formar base para lo que es ya la finalización del programa técnico. Entonces, primerísimo, vamos a empezar con lo que es un proceso, ¿verdad? Un proceso, como dice ahí, es un conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. Básicamente, un proceso es este conjunto de actividades ordenadas que transforman un algo, o sea, las entradas, en un resultado final, o sea, la salida, que normalmente tiene un propósito, ¿verdad? En palabras simples, un proceso es una serie de pasos para lograr algo. Por ejemplo, se me ocurre en una fábrica de camisas, ¿verdad? El proceso básicamente sería tela, cortar, coser, planchar, empacar y de ahí ya tendríamos una camisa terminada. Todas esas actividades juntas son el proceso. Ahora, como bien sabemos, el proceso lo podemos definir en tres palabras muy sencillas, ¿verdad? Podemos definirlo como las entradas, transformación y salida, ¿ok? Entrada, transformación y salida son las tres palabras claves que definen un proceso. Las entradas normalmente, como viene ahí, vienen del proveedor, ¿verdad? El proceso es la transformación de los recursos, todo lo que es necesario para poder llegar a las salidas que normalmente se dirigen al cliente. En este paso de las salidas, nosotros tenemos un concepto muy importante, que es el valor añadido o también llamado valor agregado. El valor añadido, como ven ahí, es, es cuando una actividad sí cambia el producto o servicio de forma que el cliente está dispuesto a pagar por ello. Para que algo tenga un valor añadido debe cumplir tres características. Número uno, transforma el producto o servicio. Número dos, el cliente lo aprecia. Y número tres, se hace bien a la primera, o sea, no existe un retrabajo. Por ejemplo, en la fábrica de camisetas que les acabo de decir, ¿verdad? Ejemplos de valor añadido pueden ser cortar la tela, coser la prenda, pintar una pieza, etcétera. Porque en sí, sin eso, el producto final no existiría. ¿Qué no es valor añadido? Bueno, las actividades que no transforman el producto, pero a veces son bastante necesarias. Por ejemplo, esperar, transportar, inspeccionar, guardar en bodega, retrabajar por errores, entre otras. Este se llama valor no agregado, ya que al final viene siendo un desperdicio de la manufactura esbelta. Entonces, en resumen cortito de estas dos cositas que acabamos de ver, el proceso es el conjunto de pasos para obtener el resultado. El valor añadido son las actividades que realmente transforman el producto y por las que el cliente paga. Y el valor no añadido son actividades que no transforman el producto. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con otros conceptitos que también son súper importantes, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es un producto? Bueno, como ven ahí, el producto, en palabras súper sencillas, es el resultado de un proceso. Básicamente, el resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales, de nuevo, transforman entradas en salidas y aplica tanto para productos tangibles como bienes e intangibles como servicios.
El sistema es básicamente la estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de la prevención de riesgos laborales. Los sistemas normalmente están basados en una norma de reconocimiento internacional, como las que vimos el módulo pasado, que tienen como finalidad servir de herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos. El procedimiento, ¿ok? El procedimiento es una forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos casos, los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el campo de aplicación de una actividad que básicamente nos resume qué debe hacerse, quién debe hacerlo, cuándo, dónde y cómo se debe llevar a cabo. También qué materiales, cuáles serán los equipos a utilizar, qué documentos deben utilizarse y cómo debe controlarse y registrarse el mismo. ¿Ok? No sé si hasta acá tienen alguna dudita con los conceptitos que acabamos de ver. ¿Todo claro? Excelente, Adri, muy bien. Y hola Roxana y hola Wendy, que por ahí las vi, chicas. Ok, entonces vamos a continuar con la siguiente parte de los conceptitos, ¿verdad? Tenemos actividad. Actividad sencillamente se resume en que es la suma de tareas que normalmente se agrupan en un procedimiento para facilitar su gestión. Es la secuencia ordenada de actividades la que da como resultado un subproceso o un proceso. Normalmente se desarrolla en un departamento o función. Por ejemplo, cuando estamos cocinando pan, ¿verdad? Un subproceso de cocinar el pan puede ser hacer la masa. Entonces, el partir los huevos, echarle una cucharadita de vainilla, batir, etcétera, etcétera, son actividades que en conjunto me componen un proceso o un subproceso. Ahora, ¿qué es un proyecto? Un proyecto suele ser una serie de actividades encaminadas ya directamente a la consecución de un objetivo, con un principio y final claramente definidos. La diferencia fundamental con los procesos y procedimientos estriba en la no repetitividad de los proyectos, ¿ok? Los procesos son sumamente repetitivos, ¿verdad? Es algo que nos asegura en la mayor parte del tiempo resultados uniformes. Los proyectos es algo que no se da siempre y si es que se da normalmente no se dan de la misma forma. Entonces, esa es como la diferencia. Ambos se componen por actividades encaminadas a un objetivo, pero esa es como la mayor diferencia que existe entre ambos. Ahora, ¿qué es un indicador? Como ya bien sabemos, es básicamente un dato o conjunto de datos que nos ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad. Un subproceso son partes bien definidas de un proceso. Su identificación puede resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. ¿Ok? Para ir terminando, si no me equivoco, con lo que son los conceptitos básicos, tenemos el tiempo de ciclo, que dice que se puede definir como el tiempo que transcurre entre la producción de dos unidades consecutivas, siempre que se trabaje unidad por unidad, muy importante. Conceptualmente, el tiempo de ciclo está ligado al proceso y es un indicador de su rapidez. El TC, también llamado, es un parámetro que tiene sentido solo en procesos cíclicos, ¿ok? Que terminan y empiezan, terminan y empiezan, termina y empieza, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito ahora de los centros de trabajo. Pero antes denme un chancecito como para tomar agua. Es que ando un toquecito enferma, entonces ya vuelvo.
Ok, muchas gracias, chiquis. Entonces, continuamos con lo que vienen siendo los centros de trabajo. Básicamente, un centro de trabajo es el lugar físico en donde nosotros nos realizamos las actividades laborales para producir bienes o prestar servicios. Cada tipo tiene sus funciones, organización, riesgos y distintivos según su actividad. Por ejemplo, tenemos el almacén, que básicamente es un centro de trabajo destinado a guardar, clasificar y distribuir mercancías. Ahí podemos tener actividades como recepción de producto, almacenamiento, control de inventarios, despacho y preparación de pedidos. Tenemos también las fábricas, que en estos dos son como las que más nos encontramos, que es básicamente el centro de trabajo donde se transforman materias primas en productos terminados mediante procesos industriales. Acá podemos encontrar actividades como la producción, el ensamblaje, control de calidad, empaque y mantenimiento de maquinaria, además de características como el uso de máquinas, procesos repetitivos, trabajo técnico u operativo y que en estos lugares puede haber ruido, calor o sustancias químicas. Tenemos también las sucursales bancarias, ¿verdad? Que son centros de trabajo que se prestan para brindar servicios financieros al público con actividades como depósitos y retiros, préstamos, pagos, asesorías, etcétera, etcétera. Tenemos los mercados de abasto, que es un centro de trabajo donde se realiza la venta y distribución de productos alimenticios, principalmente al por mayor. Acá encontramos actividades principales como la recepción de alimentos, clasificación y venta de los mismos, transporte y almacenamiento, temporal. Por último, pero no menos importante, también tenemos la aduana de puertos, que es un centro de trabajo donde se controla la entrada y salida de mercancías del país por medio de una vía marítima. Acá tenemos actividades como revisión de mercancías, verificación de documentos, cobro de impuestos, inspección de contenedores y autorización de importaciones y exportaciones. Entonces, continuamos por acá. Ok, entonces chiquis, ahora lo que vamos a hacer es ver los tipos de proceso. En general, nosotros tenemos tres tipos de proceso, los estratégicos, los operativos y los de soporte. Y vamos a ver cada uno. Dice, procesos estratégicos. Como ven ahí, son aquellos procesos mediante los cuales la empresa desarrolla sus estrategias y define los objetivos. Por ejemplo, el proceso de planificación presupuestaria, el proceso de diseño de producto y o servicio, entre otros. El objetivo de este proceso es gestionar la estrategia y gestionar el mejoramiento y la normalidad. En resumen, son los procesos que definen hacia dónde va la organización, ¿ok? Como la parte teórica. Sirven para planear, dirigir y tomar decisiones importantes. Responden a qué queremos lograr y cómo lo vamos a lograr. Entre las principales características está que los realiza alta dirección, son de muy largo plazo y guían a todos los demás procesos. ¿Cuáles son algunos ejemplos de procesos estratégicos? Todo lo que viene siendo planificación estratégica, definición de objetivos, políticas de calidad, análisis de mercado y en sí tomas de decisiones gerenciales. Ahora, vamos con los procesos operativos, también llamados procesos misionales, ¿ok? Son los procesos que producen el producto o servicio que recibe el cliente. Básicamente son el corazón del negocio. Responden a qué hacemos para cumplir nuestra misión, ¿ok? Ya tenemos lo teórico, ¿qué hacemos práctico para llegar a eso? Entre las características está que generan valor directamente al cliente, transforman insumos en productos o servicios y son los más visibles para el cliente. Algunos ejemplos son la fabricación de un producto, la atención del cliente, las ventas, la entrega de pedidos y la prestación de un servicio. En todo caso, que sean hospitales, escuelas, talleres, etc. Por último, pero no menos importante, tenemos lo que son procesos de soporte, que son los procesos que no producen el producto, pero permiten que los procesos operativos funcionen correctamente. Responde a
¿Qué necesitamos para poder operar? Entre las características tenemos que no generan un valor directo al cliente, son necesarios para que la empresa funcione y apoyan a los procesos operativos. Por ejemplo, recursos humanos, contabilidad, compras, mantenimiento, sistemas, o sea, tecnologías de la información y limpieza y seguridad. Entonces, en resumen de todo esto, tipo de proceso estratégico. ¿Para qué sirve? Definir el rumbo. Por ejemplo, planeación y políticas. Tipo de proceso operativo sirve para producir el bien o servicio. Por ejemplo, fabricar, vender y atender. Tipo de proceso, proceso de soporte, apoya a los procesos operativos, como por ejemplo lo que viene siendo recursos humanos, contabilidad y mantenimiento. Entonces, ¿nos quedan claros los tipos de procesos? Excelente, chicas, muy bien. Entonces, ahora, perdón, vamos a ver, creo que ya tenemos como los últimos dos temitas, ajá. Entonces, vamos a iniciar con la utilización del proceso y después vamos a ver celdas de manufactura. Entonces, vamos a iniciar con lo que es utilización del proceso, ¿ok? Entonces, básicamente, perdón chicos, es que me ahogo. La utilización del proceso es el grado en que un proceso, máquina o sistema productivo está siendo verdaderamente aprovechado en relación con la capacidad que tiene. En otras palabras, la utilización del proceso es aquella que mide cuánto se usa un proceso comparado en cuánto podría usarse. En estos casos no basta con que exista un proceso, lo importante es saber si el proceso está siendo bien utilizado o se está desaprovechando. Por ejemplo, una máquina, digamos que puede trabajar 8 horas al día y esa es su capacidad total, pero solamente se utiliza 6 horas. Entonces, 6 entre 8 básicamente nos da 75%, lo que significa que la máquina no se está aprovechando al 100%. En un proceso productivo, la utilización del proceso sirve para ver si hay tiempos muertos, detectar cuellos de botella, saber si sobra capacidad o si falta, mejorar la productividad y tomar decisiones. Cuando tenemos una alta utilización, significa que el proceso trabaja casi todo el tiempo y que puede generar saturación o retrasos. Si tenemos baja utilización, hay ociosidad, se desperdicia capacidad y puede indicar mala planificación. Entonces, en resumen, la utilización del proceso, repito, es la relación entre el tiempo o capacidad usado y la capacidad total disponible en un proceso o en una máquina. Entonces, ahora sí, continuamos con, si no me equivoco, el último temita, ¿ok? Tenemos lo que son las celdas de manufactura. Importantísimo ya adentrándonos mucho más en lo que es cómo se va a ver planta, ¿ok? Entonces, las celdas de manufactura son una forma de organizar las máquinas, personas y herramientas en un área de trabajo para fabricar una familia de productos similares siguiendo un flujo continuo. Es básicamente un mini sistema de producción donde todo está acomodado para fabricar un tipo de producto o productos parecidos de principio a fin. Ay, perdón. ¿Cómo funcionan las celdas de manufactura? Bueno, básicamente en lugar de tener las máquinas separadas por tipo, por ejemplo, tornos por un lado, taladros por otro, etcétera, etcétera, en una celda de manufactura se agrupan las máquinas según el producto, no según el tipo de máquina. Por ejemplo, el material entra a la celda, pasa por varias operaciones y sale como un producto terminado, y así de manera continua. El objetivo principal de estas máquinas es, de estas celdas es reducir tiempos de espera, reducir transporte, mejorar el flujo del proceso, aumentar la productividad y facilitar el control de calidad. Algunas ventajas son que mantenemos menos inventario en proceso, logramos una producción más rápida, menos movimientos innecesarios, mejor comunicación entre operarios, la detección rápida de errores y mejor uso del espacio.
Algunas desventajas suelen ser que requiere una inversión inicial en lo que viene siendo reacomodo de máquinas, necesita trabajadores que sean multifuncionales, no es ideal para tipos de productos muy diferentes y es difícil de cambiarlas si la demanda varía mucho, ¿ok? Por ejemplo, veamos un ejemplo de una fábrica de piezas metálicas. Si las tenemos separadas, ¿verdad? Todas las máquinas que hagan los procesos, llámese por departamento, tenemos los tornos en un lado, las fresadoras en otra, taladro, pintura, etcétera, etcétera. El estar moviendo el producto por toda la planta al final me involucra muchísimo más tiempo. Puede ser que llegue a perder trazabilidad y que básicamente no logre identificar dónde está el error en caso de que ocurra. Con las celdas podemos decir que tenemos una celda para tipos de pieza A y otras para tipo de piezas B, cada una especificándose y especializándose en una familia de piezas, lo que me ahorra muchísimo tiempo, me incrementa la productividad y también puedo tener más a mano temas de trazabilidad. Entonces, en resumen, una celda de manufactura es un conjunto de máquinas y operarios organizados para producir una familia de productos similares, siguiendo un flujo continuo y eficiente. Entonces, ¿entendido el conceptito anterior y lo que son las celdas de manufactura? Súper, excelente, muy bien. Entonces, continuemos. Dice, pasos para diseñar una celda de manufactura. Bueno, todo inicia con lo que viene siendo la selección de producto. A partir de ahí pasamos a diseñar el proceso, cuáles van a ser cada una de las actividades. Diseñamos la infraestructura, que ya vamos a ver tipos de infraestructura en celdas, y ya diseñamos la celda de trabajo. Entonces, ¿cuáles son algunos tipos de celda de manufactura? Vamos a empezar. Tenemos a las celdas de una sola máquina, ¿ok? ¿Qué es una celda formada por literalmente una sola máquina encargada de realizar todo el proceso principal del producto? Algunas características son que mantiene un solo equipo de trabajo, sigue un flujo simple, bueno, se puede dar la posibilidad de que solamente un operario la atienda y mantiene una producción bastante limitada. Ay, perdón chicos, me pasé a la que no era. Algunas ventajas es que es bastante fácil de instalar porque es solo una máquina, tiene un bajo costo, mantiene un control sencillo y es súper ideal para procesos simples. Algunas desventajas es que mantiene una baja productividad, es poco flexible y si la máquina falla, se detiene todo, ¿verdad? No es muy apta para procesos largos. ¿Ok? Tenemos las celdas en línea, que son las máquinas que se colocan una después de otra en línea recta, siguiendo la secuencia del proceso. Como si nosotros algún día fuéramos a un parque, ¿verdad? Y dijéramos que vamos a hacer sándwiches. Entonces nos acomodamos todo en mesa y uno corta el pan, la otra persona le unta mantequilla, otra pone tomate y lechuga, el otro el jamón, etcétera, etcétera, hasta que la última persona lo cierra, ¿ok? Esa es una celda de manufactura en línea, en donde se va creando el producto con las máquinas y el almacenamiento ordenados en manera de línea. Las características de estas celdas son que mantienen flujo continuo, el orden según la operación, es similar a una línea de producción pequeña y tiene poco cruce de materiales. Entre las ventajas está que mantiene un flujo claro, tiene fácil control, menos retrocesos y una buena producción constante. Entre las desventajas está que al ser una línea ocupa más espacio, es poco flexible, si solamente una estación falla me afecta toda la línea y es bastante difícil de reconfigurar. ¿Ok? Continuamos con lo que vienen siendo las celdas de manufactura circulares. Básicamente son cuando las máquinas se disponen en forma de círculo u óvalo, como vemos en la imagen, permitiendo que el operario se mueva alrededor de la misma. ¿Ok? Entre las características tenemos que mantienen un movimiento circular del material, el operario puede atender varias máquinas, tiene un flujo continuo y un espacio central normalmente libre.
Las ventajas de esta celda es que tiene menos desplazamiento, buena comunicación, mejor supervisión y bastante aprovechamiento del espacio. Entre algunas desventajas, bueno, no sirve para piezas muy grandes, requiere una buena coordinación y puede ser confusa si hay muchos productos. Entonces, continuamos con lo que viene siendo la celda de manufactura en U. Esta se da cuando las máquinas se colocan en forma de U, permitiendo que el inicio y el final del proceso estén bastante cerquita, como lo vemos en la imagen, ¿verdad? Características de esta celda de manufactura. Mantiene un flujo continuo, entradas y salidas cercanas, un operario puede estar a cargo de varias operaciones y es muy utilizada para lo que es manufactura esbelta. Ventajas: reduce transporte, facilita supervisión, es flexible a cambios, menos inventarios en proceso y mejora la comunicación. Desventajas: requiere personal bastante capacitado, no es apta para máquinas muy grandes por su forma y requiere un rediseño inicial. Ahora, tenemos lo que vienen siendo las celdas de manufactura en escalera. Son aquellas que se colocan en forma de zigzag como una escalera para lograr mantener una secuencia de proceso. Algunas características es que contiene flujo en zigzag, el material maneja un menor recorrido, aprovecha espacios que son largos y mantiene orden por proceso. Ventajas: reduce desplazamientos, tiene un mejor uso del espacio, es un flujo organizado lo que se mantiene dentro de la misma y permite una fácil supervisión. Algunas desventajas sería que mantiene un diseño más complejo, es menos flexible, tiene difícil ampliación y puede confundir el flujo si no está bien señalizado. ¿Ok? Para ir casi que finalizando, tenemos las celdas de manufactura flexibles, que básicamente son las celdas capaces de adaptarse a distintos productos y cambios en el volumen de producción. ¿Ok? También nos permite, como ven ahí en diapositiva, procesar varios productos y cantidades de producción que pueden ser ajustadas en respuesta a los comportamientos de la demanda. Entre las características está que son máquinas bastante versátiles, mantienen un uso de tecnología eficiente como robots y software, la controlan operarios multifuncionales y permite cambios rápidos de modelo. Algunas ventajas que nos ofrecen son la alta flexibilidad, la reducción de tiempos de preparación, la variedad de productos que puede producir, el mejoramiento de la productividad y la respuesta a cambios del mercado. Algunas desventajas: son muy costosas de implementar, requieren personal capacitado, mantienen una mayor complejidad técnica y el mantenimiento es bastante especializado. Entonces, ¿hasta acá tienen alguna duda de alguna de las celdas? Ok, todo clarito. Súper. Entonces, ya estamos por acá con lo que vienen siendo las celdas. Ahora, chiquis, lo que vamos a hacer es ver nuestros últimos dos conceptitos, ¿ok? Tenemos el conceptito de línea de ensamble y el de proceso continuo. Entonces, primero les voy a leer lo que es línea de ensamble. Dice, la línea de ensamble es un método de manufactura lineal en el cual un objeto en producción pasa por diferentes estaciones de trabajo hasta que el mismo es completado. En un sentido general, el término de línea de ensamble se refiere al ensamble progresivo enlazado por algún dispositivo de manejo de materiales, como puede ser bandas transportadoras, correas sin fin, grúas aéreas, celdas de manufactura en línea, entre otros, ¿verdad? La gama de productos parcial o totalmente ensamblados sobre las líneas incluyen lo que son juguetes, herramientas, autos, aviones, ropa y una gran variedad de artículos tecnológicos. Se puede decir que prácticamente cualquier producto que tenga múltiples partes y que se produzca en grandes cantidades, utiliza la línea de ensamble, ya que constituye una importante tecnología. Entonces,
En resumen, una línea de ensamble es un sistema de producción donde el producto se arma paso a paso mientras éste se mueve por una serie de estaciones de trabajo. Y en cada estación se agrega una parte o se realiza una operación específica, como el ejemplo del sándwich que les di, ¿verdad? Básicamente, el producto va avanzando y en cada punto se le agrega algo hasta que éste esté terminado. Características de las líneas de ensamble. Mantiene estaciones ordenadas según el proceso, un flujo continuo del producto, cada trabajador aporta un poquito del trabajo, tiene una producción repetitiva y el ritmo de trabajo es definido, o sea, se maneja en tiempo de ciclo. Por ejemplo, como ven ahí, en las líneas de ensamble se fabrican mucho lo que son los autos, ¿verdad? Como puede ser colocar el chasis, el motor, la puerta, la pintura y la revisión final. Todo eso se hace en una misma línea. Entonces, ¿entendido lo que es línea de ensamble? Excelente, Gwen, muy bien. Y las demás chiquis espero que también. A ver, genial. Ok. Entonces, último conceptito por acá, proceso continuo. Dice, un proceso continuo es un tipo de producción donde el material fluye sin interrupciones, normalmente 24/7, y el producto no se fabrica, como unidades separadas, sino más bien como un flujo constante. Un proceso continuo no se detiene y no se trabaja por piezas, sino como una corriente continua. Como vemos ahí, es un tipo de proceso en el cual la conversión de factores en productos se realiza, ¿verdad?, de manera continua. El parar un proceso como estos es bastante costoso por las máquinas que normalmente lo componen, ¿verdad? Refinerías, altos hornos, entre otros. También se incluyen los procesos productivos masivos de fabricación en línea. Tengo un comentario de Ro. Dice que sí está entendiendo todo, pero la compu no la deja. No te preocupes, Roxana. Súper bien. Más bien, muchas gracias por avisarme. Ok, continúo. Dice, las exigencias de continuidad de estos procesos no son tanto de carácter técnico, sino más bien de carácter económico. Entonces, básicamente el producto no es el que me pide que el proceso sea así, sino más bien todo lo que es necesario para hacer el producto es lo que a mí me obliga prácticamente a que se trabaje como proceso continuo. Entonces, ¿cuáles son algunas características de los procesos continuos? Bueno, obviamente, como lo dice su nombre, mantiene una producción constante, logra manejar un alto volumen, se compone de equipos especializados, mantiene poco cambio de producto, un alto nivel de automatización y es bastante difícil y costoso de tenerlo. Por ejemplo, la refinería de petróleo, la producción de cemento, una planta de azúcar o inclusive la producción de papel. Entonces, ¿cuáles son las diferencias claves de estos dos últimos conceptitos que acabamos de ver? En la línea de ensamble podemos trabajar por unidades, mientras que en los procesos continuos es indispensable que trabajemos por flujo. En las líneas de ensamble, un producto se arma por partes y en el proceso continuo el mismo se transforma continuamente. En las líneas de ensamble se puede detener el proceso con facilidad y en el proceso continuo detenerlo es bastante costoso. Las líneas de ensamble producen carros, electrodomésticos, juguetes, entre otros, mientras que en el proceso continuo podemos encontrar productos como la gasolina, el papel y el azúcar. Entonces, definiciones cortas para que las puedan memorizar. Línea de ensamble. Sistema donde un producto se arma progresivamente al pasar por distintas estaciones de trabajo. Proceso continuo. Sistema donde la producción se realiza de forma ininterrumpida y constante. ¿Ok? Entonces, ¿dudas con estos dos conceptitos? ¿O están más que clarísimos? Más que clarísimos. Excelente, muy bien. Entonces, chiquis, creo que todavía no estábamos todas cuando iniciamos, pero como les estaba comentando al inicio, hoy es primera clase de último módulo. Bueno, hoy fue porque ya terminamos. Y la verdad es que aparte de estar un toque nostálgica, estoy muy orgullosa y muy feliz de cada uno de ustedes. La verdad es que hasta el momento han hecho un trabajo sumamente fenomenal
y se les ha visto retribuido en pues ya estar aquí, ¿verdad? Ya en lo que viene siendo la última clase del último módulo. Bastante contentos, espero que se sientan más que motivados. Sé que tal vez ya a este punto estamos un toquecito cansados, pero les aseguro que ya no nos falta nada. Y más que las clasecitas que nos faltan son así, como la de hoy. Son tranquilas, aprendemos conceptos bonitos y en sí ya con todo lo que hemos pasado y con todo lo que sabemos se nos hacen mucho más fáciles. Entonces, nada más quería aprovechar estos últimos momentitos para felicitarlos nuevamente, para expresarles lo orgullosa y lo honrada que me siento, para motivarlos también a que ya se pongan la camiseta por última vez, ya este es último módulo y les aseguro que dentro de cuántas semanas nos quedan, 4 digamos, van a tener el título en la mano, ¿ok? Entonces muy contenta, muy feliz, espero que me les esté yendo súper bien, que la estén pasando bien, que la semana no me las esté tratando mal, que disfruten mucho, mucho, mucho el fin de y cualquier cosa nos hablamos, ¿ok? Ay, muchas gracias, Adri. Ustedes son geniales también, lo están haciendo súper bien, de verdad. Entonces, ojalá tengan un lindo fin de, ya no falta nada y nos escuchamos la próxima cualquier cosita, ¿ok? Muchas gracias, de verdad.